tardes para todas, para todos. Quiero comenzar la exposición de AISA dando una declaración. El agua es un derecho humano y desde el gobierno del presidente Alberto Fernández estamos caminando hacia la universalización de estos dos servicios, tanto del agua como del saneamiento cloacal. Esto es aumentar la cobertura y con la cobertura claramente tiene que aumentar el presupuesto. AISA brinda dos servicios a 14 millones de personas en la capital federal y 26 municipios del conurbano bonaerense. Estos dos servicios se brindan como en casi ningún país, canilla libre, decimos nosotros de manera coloquial. Esto significa los 365 días del año, las 24 horas del día y sin ningún tope. Uno podría dejar durante todo el año, durante todo el día, una canilla abierta y no se le suspendería en ningún momento ese servicio. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona necesita por día 180 litros para hidratarse, preparar sus alimentos, asearse, asear su casa. En Argentina, este número se incrementa a 325 litros por día por persona. Si hacemos la cuenta, una familia tipo en Argentina por día se consumen 1.300 litros y queda en el segundo lugar, atrás de Venezuela, de los países que más consumen. Un usuario o usuaria de AISA paga apenas el 36% de lo que cuesta producir un litro de agua. El resto es subsidio. Con este cuadro que ahora vamos a comentar, el ahorro para el año en curso, es decir, noviembre y diciembre, porque el impacto en las facturas será a partir del 1 de noviembre, será de 2.000 millones de pesos. Para el año 2023 será de 45.000 millones el ahorro. Por otro lado, estamos en un camino, en un proceso hacia la micromedición de todas las cuentas, de las 3,5 millones de cuentas que tiene AISA. Esto quiere decir medir cada casa, medir el consumo de cada familia, para a partir de ahí, dentro de un tiempo, poder reajustar este cuadro tarifario. También quiero decir antes de comenzar que no llegamos con este nuevo sistema de subsidios a la tarifa de equilibrio. Si nosotros quisiéramos llegar a la tarifa de equilibrio, debiéramos aumentar la tarifa un 400% para todos los y las usuarios. Por eso, tanto como en energía, nosotros pedimos el consumo responsable. El agua es un elemento vital para todas y todos. Ese consumo responsable tiene que ir de la mano con el precio, porque el precio finalmente también le pone valor a este recurso. Ya tenemos puesto. Bueno, perfecto. Las características de los subsidios en AISA tienen que ver con 3 pilares. El primero es que hoy representa el 64%, como les decía recién. El costo del subsidio a los servicios
es del 64%, por eso la gente paga el 36% de su tarifa. El subsidio hoy es recibido por todos y todas los usuarios y las usuarias de manera general y homogénea. Por lo tanto, la distribución termina siendo injusta. Pagan lo mismo o reciben lo mismo en subsidio los más ricos y los más pobres. El régimen tarifario de AISA presenta subsidios cruzados progresivos, es decir, que los usuarios de mayor capacidad contributiva poseen facturas por encima de la media para compensar facturas por debajo de la media para aquellos usuarios de menor capacidad contributiva. Sin embargo, los usuarios de mayor capacidad contributiva reciben mayores montos de subsidio porque sus facturas son mayores. Nuestra propuesta, en lineamientos generales, consta de 5 pasos. El primero, la explicitación del subsidio, cosa que hoy no sucede. Hoy los usuarios y las usuarias reciben la factura y no saben cuánto de eso está subsidiado por el Estado Nacional. Por lo tanto, calcularemos el subsidio a cada cuenta y será explicitado en la factura a partir del 1 de noviembre. El segundo paso es el esquema de segmentación, que a su vez tiene 2 pasos. Uno, la utilización de los coeficientes zonales, que es el instrumento que tiene el régimen tarifario, y otro, que es el mantenimiento del subsidio a través de un registro, como las energéticas, y además la tarifa social. La tarifa social no es un dato menor. La tarifa social y comunitaria son subsidios focalizados, selectivos, que tiene AISA ya desde el comienzo de la concesión. El tercer paso es la reducción de subsidios de manera diferenciada y gradual. Esa adecuación se realizará de distintas cuantías de acuerdo a los distintos niveles y será progresiva y paulatina para algunos de los usuarios y usuarias, Los usuarios residenciales tendrán una quita de reducción según su nivel socioeconómico. Los usuarios no residenciales tendrán un proceso de reducción de subsidio en etapas para todo el conjunto. Los instrumentos de protección serán el programa propio, que recién comentábamos, la tarifa social y la tarifa comunitaria también, que es para no residenciales que realizan actividades sociales, es decir, bibliotecas, clubes, sociedades de fomento, merenderos, comedores, etcétera, etcétera. Y por supuesto el mantenimiento del subsidio como instrumento de protección adicional para aquellos que crean que no pueden pagar la tarifa a partir de la reducción del subsidio. En el siguiente cuadro se ve el esquema de segmentación según los niveles zonales. Los residenciales de nivel zonal alto implican el 14% de los casos, del medio el 27% de los casos y del bajo o medio bajo del 47% de los casos. La diferencia es aquellos que son no residenciales, que son un 9% de los casos. Sin embargo, los no residenciales nos implican un 30% de la facturación anual y los residenciales un total del 69%. En esta filmina, la siguiente por favor, en esta filmina se ve cómo impacta en los niveles zonales. RCF significa Región Capital Federal,
RN, región norte, RO, región oeste, RSE es la región sudeste y la siguiente es la región sudoeste. La propuesta de segmentación de los subsidios, la siguiente filmina por favor, implica que los niveles solares altos a partir del 1 de noviembre dejen de percibir el subsidio en su totalidad, que el nivel zonal medio lo haga en 2 etapas, una a partir del 1 de noviembre del 40% y otra a partir del 1 de enero del 20% para llegar a marzo sin subsidios. Y el nivel zonal medio y medio bajo tendrá a partir del 1 de noviembre el 45%, en enero el 30%, en marzo estará en el 15% y el 15% se sostendrá para acompañar a aquellas y aquellos compatriotas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los no residenciales serán 2 pasos. Primero sostendremos el 40%, luego el 20%, para llegar a marzo del 23 con el 0%. El segmento más bajo y las actividades comunitarias, como ya lo dijimos en 2 ocasiones, tendrán la tarifa social. Esta tarifa no tendrá ningún cambio. No tendrá ningún cambio en términos de posibilidades de acceso, pero sí desde AISA fomentaremos, como venimos haciéndolo, acercándonos a los barrios, acercándonos a las usuarias, a los usuarios, trabajando junto con el sector energético, con el CINTIS, con ANSES, para que ningún vecino o vecina que no pueda tramitar su tarifa social y comunitaria dejen de hacerlo y que nosotros podamos acompañarlos, no solamente nosotros, sino el ente regulador y la agencia de planificación. Y por supuesto el mantenimiento de subsidios, ¿no? El registro de aquellos que creen que no pueden pagar y necesitan entonces del subsidio que brinda el Estado Nacional. Bueno, hay aquí una breve referencia a la tarifa social, ya lo hemos conversado, es un programa propio de la concesión, aunque esté establecido en el marco regulatorio, presenta condiciones de acceso y otorgamiento de beneficios flexibles y equitativas, tiene en cuenta los ingresos del hogar, su composición, los gastos en vivienda y salud, y se adecúan los montos a la efectiva capacidad de pago que tenga esa familia. Actualmente el 7% de los usuarios y usuarias residenciales están inscriptos y reciben la tarifa social. En cuanto a la tarifa social, no tenemos límites presupuestarios, para que quede claro. Toda familia que quiera inscribirse, que debe inscribirse, no cuenta, y que, por supuesto, cumple con los requisitos, no va a tener una denegatoria. Si bien nosotros somos quienes implementamos la tarifa social, este régimen es controlado, monitoreado por el ente regulador, el ERAS. El mantenimiento del subsidio se hará según las... creo que es una anterior, una filmina anterior, lo están pasando allá. El mantenimiento del subsidio permitirá mantener el nivel de subsidios correspondientes al sector medio-bajo a aquellos hogares que reúnan alguna de las siguientes condiciones: ingresos netos menores a un valor equivalente a 2 canastas básicas total para un hogar tipo 2, según el INDEC, tenga un integrante del hogar con certificado de vivienda RENAVAP, un domicilio donde funcione un comedor, un merendero comunitario, como estábamos hablando hace un rato, registrado en el RENACOM, debe estar registrado en el RENACOM,
al menos un o una integrante del hogar que posea pensión vitalicia a veteranos de guerra, al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y considerando a los y las integrantes del hogar en su conjunto tengan un ingreso neto menor, valor al equivalente de 3 canastas básicas totales para un hogar tipo 2 según el INDEC. No podrán acceder a aquellos hogares que sean propietarios o propietarias de 2 o más inmuebles, considerando a los integrantes del hogar en su conjunto, o sean propietarios de un vehículo de hasta 3 años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos uno conviviente con certificado de discapacidad. El beneficio podrá solicitarse en cualquier momento y tendrá 1 año de vigencia, luego tendrá que volver a tramitarse. Los efectos de las medidas en este cuadro que a continuación van a ver, no quiero hacerlo, están ahí, se los vamos a dar para que puedan verlo, pero es importante saber cuál es el impacto real, ¿no? en pesos. También la factura promedio del área o el segmento alto es de 841 pesos hoy y en junio del 23 va a llegar a 2.099 pesos. El segmento medio es de 754 pesos y llegará en junio del 23 a 1.883 pesos. El medio y bajo es de 707 pesos, el promedio llegará a 1.500. Es decir, que el total de los residenciales, hoy la factura promedio de AISA por los 2 servicios es de 752 pesos y llegará en promedio para todos los residenciales en junio del 23 a 1.765 pesos. La tarifa social hoy es de 206 pesos y quedará en 206 pesos. Los no residenciales, la factura hoy es de 2.814 pesos y quedará en 7.026 pesos en junio del 23. Por último, hay una última donde hay algunas consideraciones finales. El efecto de las medidas en términos de impacto sobre los ingresos hogareños realmente no es significativo. En los últimos 3 años se redujo del 0,8% por cada servicio al 0,2%. Los servicios de agua y saneamiento continúan siendo los de menor incidencia en el presupuesto de nuestros hogares. El subsidio generalizado actual al servicio de agua y saneamiento no es una política efectiva en materia de redistribución del ingreso ni en fortalecimiento de los ingresos de los hogares más desfavorecidos y entonces requiere de estos cambios. La segmentación de subsidios contribuye a mejorar la asignación de recursos públicos, reduciendo la porción de los mismos destinada a sectores de buen poder adquisitivo. La tarifa social de AISA y el complemento del mantenimiento de subsidio garantizan la protección de los hogares más desfavorecidos, más vulnerables y minimiza los errores de exclusión. Luego hay una última filmina que muestra con cada decil, cada segmento, con cada decil, cómo es el incremento. Así que se las pasaremos para que puedan evaluarla, mirarla, para no hacer más largo esta presentación. Por último, sí quiero mostrarles cómo es hoy algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, cuál es la factura. Tenemos el edificio Cábana, un edificio emblemático que tiene unidades funcionales 113 y la factura media es de 1.951 pesos. Pero no sé si se ve desde allá. Por otro lado, tenemos el Yató de Libertador, también muy conocido,
que tiene 157 unidades funcionales y la factura media mensual es de 3.936 pesos. Pero ¿se ve ahí? Por último, una vivienda en San Isidro que ocupa casi una manzana tiene una factura media mensual de 13.610 pesos. Estos no es más o menos, son datos sacados de las facturas realmente. Digo, me parece que muestra cómo necesitamos cambiar de verdad, cómo necesitamos segmentar de verdad para que quienes más tienen y más pueden acompañen a quienes menos tienen y menos pueden. Esta Argentina golpeada, esta Argentina que no escapa a las consecuencias de una pandemia y a las consecuencias de una guerra, pero que tampoco escapa, en el caso de AISA, a los tarifazos producidos en el gobierno anterior, y esto quiere decir que cada vez que se aumentó de manera desmedida las tarifas energéticas, AISA, que su segundo insumo es la electricidad y es uno de los consumidores más importantes que tiene Argentina, golpeó fuertemente en su presupuesto. Si a eso le sumamos la falta presupuestaria o el déficit presupuestario del gobierno anterior, lo que vemos es no solamente la desigualdad en términos de la facturación, sino que además vemos la desigualdad en términos de acceso a ambos servicios. Por eso hoy estamos haciendo un poco más justo el servicio de agua potable